Buenas tardes, tengo en la línea a mi amigo Abraham Bagdadi Estrella, que como usted sabe es no solamente un hombre de izquierda de toda la vida, sino que ha sido un militante y dirigente del PRD en Campeche, y pues en Campeche van a haber elecciones, se va a cambiar prácticamente toda la configuración política del Estado, y si alguien tiene el pulso de lo que está pasando en Campeche es don Abraham Bagdadi. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. ¿Y cómo van las cosas? Había en el aire una pretensión de que fuesen una gran alianza estatal para tratar de contrarrestar las posibilidades de que gane otro partido diferente y que el poder presidencial haga milagros en Campeche, Abraham. Sí, 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 incluso se está trabajando una gran alianza, este, para ir juntos a la elección que viene en 2021 en el estado. Hay un avance importante, es muy posible que se logre, y yo creo que sería un gran éxito que pudiera lograrse, porque Campeche no merece un peor destino del que ha tenido, ¿no? Fíjate que sí, esta semana en redes sociales he visto una gran discusión y hay gente que dice que Campeche pues ha tenido lo que le ha correspondido y mucha gente no termina de entender que buena parte del destino manifiesto de Campeche ha sido esa sumisión de los gobernadores a depender, o mejor dicho, a poner por delante su futuro político al futuro del Estado. Y una cosa que no ha dado resultado, porque al final del día un gobernador tiene la representación del pueblo de un Estado y es la persona que debe encargarse de conseguir recursos, ¿no? Algo como lo que estamos viendo hoy que sucede en la federación con estos 14 gobernadores que están en la Alianza Federalista, que son de todos los partidos del PRD, de Convergencia, del PAN, del PRI, y que se le acaban de aliar cuatro más gobernadores del PAN, que están pues intentando que la forma, quiero pensar que no estoy equivocado cuando lo expreso así, la forma patrimonialista como el gobierno federal está manejando el presupuesto, pues ellos consideran que los va a lesionar, ¿no? Hay otros 7 gobernadores que son obviamente partidarios del presidente, todos de Morena, que están felices de la vida que el presidente les diga qué van a hacer y con qué dinero. Y hay otros 11 que de plano pareciera como que les habla la Virgen. No sé qué opinión te merezca, Abraham. A ver, no son tiempos para permanecer indiferentes. Eso creo yo también. Algunos piensan que la indiferencia puede, si no darles a ganar cosas, por lo menos no hacer que los volteen a ver. Y entonces ellos ganan nadando de a muertito. Claro. Esa En los parece la otros apuesta. 10, yo admiro el valor que tienen. No sé si recuerdas que en entrevistas anteriores o pláticas anteriores que hemos tenido, hablamos de que esto que estamos viendo hoy iba a suceder. Cuando empezó lo de los gobernadores, dijimos que el peligro de la república era que se entrara a un escenario como en España, por ejemplo, ¿sí? Sí, En donde hay una idea separatista en una parte del país. En México esto no se había visto desde la fundación de la República, espérame, te corrijo. desde, Yo creo que en algún momento en los desde años 90, Yucatán. Andrés ¿No? Manuel propone la separación del sureste porque dice que no había una retribución de la federación. En la época que toma los pozos petroleros y todo, él traía un discurso de que había que separar la riqueza petrolera del sureste con la riqueza natural
y que fuéramos un estado, estados independientes. Sí, a mí me lo dijo muchas veces, pero yo lo interpreté como un asunto de broma. A mí de manera personal, incluso 2 o 3 veces que pudimos convivir hace muchos años, me decía, hay que separar a la península del resto del país. Aquí tenemos el agua, aquí tenemos eh, electricidad, aquí tenemos, en fin, ¿no? Claro, Aquí tenemos los bosques, aquí tenemos, en fin. petróleo. Entonces, el petróleo, y la república se va a llamar, primero decía Tachicán, ¿no? Tachicam, sí, sí, sí. Pero no incluía en el Tachicán a Yucatán Ni a Quintana Roo. ni a Quintana Roo. Pero luego cambió y dijo, no, se va a llamar Tachicamyu, ¿no? Ya incluyendo a Yucatán, ¿no? Claro, Como en una especie de apócope de nombres, de los nombres de los estados que la compondrían, ¿no? claro. Pero yo lo tomaba en broma, ¿sí? Bueno, ahora que él es presidente de la República, eh, sus acciones de gobierno han conducido al país a que esté en una situación de separatismo, ¿sí? No para que se separe la península del resto del país, sino para que se separen los estados del norte del país. Lo cual es muy grave, y es muy grave además por su cercanía con Estados Unidos. Pero además ahí está más del 40% del Producto Interno Bruto, mi querido Abraham. No, claro, claro, son países que tienen industria, que tienen producción agrícola, que, o sea, son países, son estados que tienen un gran desarrollo. Entonces, estos estados de la República, si llegaran a separarse del país, generarían una crisis brutal en México, ¿sí? Claro, Brutal, económicamente y en cuestiones productivas, en cuestiones de abasto de productos primarios. Entonces, esto sería una situación muy grave para México. Y no solo en la cuestión de lo que aportan estos estados al resto del país. Ahora, yo creo que estos estados sí tienen razón. El pacto federal como está, ¿sí?, es obsoleto. Es un pacto federal que ya no puede mantener la unidad de los estados de la República. ¿Por qué? Porque es no solo ilógico, sino económicamente inaceptable que los estados de la República que producen, que generan los recursos económicos, que fortalecen el Producto Interno Bruto del país, que impactan de manera positiva la balanza comercial, estén recibiendo menos de la mitad de lo que están produciendo o de lo que están ganando económicamente. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Pues revisar el pacto federal, incluso, yo creo, que invertirlo. Es decir, ¿por qué el Estado le tiene que dar a la Federación su dinero y luego la Federación regresarle lo que quiera? La Federación administra el recurso como le da la gana. Y ahora vemos que el gran peligro cuando llega un presidente de la República irresponsable, ¿sí?, como lo es Andrés Manuel López Obrador, sí, es que los estados
quedan en riesgo de no tener ni siquiera para cubrir sus gastos básicos. Bueno, en Campeche, por ejemplo, le cancelaron todo el tema de mantenimiento de carreteras federales. Sí, pero no solo eso, se los cancelan y lo poquito que hay lo maneja esta especie de superdelegados que no son otra cosa que los precandidatos de Andrés Manuel para algo, Claro. seguramente para ser los candidatos a gobernadores. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el dinero público que están produciendo las entidades federativas, ¿sí?, está siendo mal administrado por la federación y usado para temas electorales para beneficiar al partido del presidente de la República, dejando a las entidades federativas con una escasez de todo, porque se les está cancelando lo que ya tenían. Es decir, no solo no se les sostiene lo que ya tenían sin aumentarles nada, sino que les cancelan lo que ya tenían, o sea, les quitan aún más. Obviamente es una molestia perfectamente entendible. ¿Qué creo que es lo que debería pasar en el Pacto Federal? A ver, las entidades federativas no tienen por qué darle todo su recurso, todo lo que recaudan a la federación, o la inmensa mayoría de lo que recaudan. Claro. Y luego la federación regresarlo. Debería de ser al revés. Es decir, los estados de la República, de acuerdo a sus ingresos y a su propia recaudación fiscal, otorgar un porcentaje de esa recaudación para el sostenimiento del gobierno federal, para el pago de la burocracia, para una serie de cosas, para el sostenimiento del gobierno federal. ¿Sí? Y se acabó el tema. Pero El este gobierno gobierno, federal no... ¿Ah? este gobierno quiere hacer un gobierno enorme, como era el gobierno antes. O sea, nos están llevando a reeditar una versión de gobierno que ya creíamos haber superado hace muchos años. Claro, pues por eso se armó un gobierno centralista, porque en esos años se necesitaba, ¿verdad?, a un presidente que pudiera tener un gran poder para meter orden en la República. ¿Sí? Esos tiempos han cambiado. ¿Sí? Esos tiempos han cambiado. Antes, cuando se formó la República, la recaudación fiscal se administraba de diferente manera, había otro tipo de controles menos estrictos. Hoy eso es distinto. Entonces, se tiene que invertir. O sea, los estados no tienen por qué darle sus recursos a la federación para que la federación los aplique como se le ocurra, sino los estados, de acuerdo a su propio plan de trabajo, a su propio proyecto anual de trabajo, tienen que decir, esto es lo que yo necesito para el desarrollo de mi entidad. ¿Cuánto tengo que dejar para el sostenimiento de la federación? Este porcentaje aquí está, yo lo deposito para que el gobierno federal funcione. ¿Para qué funcione el gobierno federal? ¿Sí? ¿Y Claro. qué va a administrar el gobierno federal? El gobierno federal va a administrar la política, no va a administrar el dinero. ¿Sí? Y eso le daría a los congresos estatales otra connotación, porque los congresos estatales no estarían legislando sobre lo que ya se legisló. Los congresos estatales legislan sobre un presupuesto que manda el Congreso Federal, que ya aprobó la Cámara de Diputados Federal, y luego llegan los estados y los estados sobrelegislan sobre eso, ¿sí?, cuando una gran parte de ese recurso ya está etiquetado. Entonces, esto le daría una soberanía casi plena
a las entidades federativas. Entonces, las entidades federativas administrarían el recurso público, su recurso público, y la federación administraría la política. No es aceptable que una sola persona, un solo poder administre la política y los dineros públicos. Eso se convierte en un poder absoluto, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, sí te escucho. Digo, estoy completamente de acuerdo contigo. Oye, Abraham, nos vemos, nos platicamos la próxima semana, ya se nos acabó el tiempo. Creo que el nivel del agua va a ir subiendo porque entre más tiempo, más cerca estén las elecciones de medio tiempo, pues más cerca va a estar esta polarización y más férrea va a ser la defensa de todo el recurso de unos y de otros. Pero además es interesante porque ahora los gobernadores ya le aplicaron la Andrés Manuelía a AMLO. Pues ya son 14 de 32 estados, pero por lo menos. Y no solo eso, ahora están haciendo las consultas, y esas consultas van a llegar al 2021 y van a impactar la elección. Así que ya no solo va a ser la consulta de AMLO, también la consulta de los gobernadores. Y la de los gobernadores es más atractiva porque se trata del sostenimiento y se trata del beneficio de los propios ciudadanos. Así, y de propio estado. Bueno, pero esos temas, Abraham, si te parece, los platicamos la próxima semana. Te mando un abrazo. Ahora, un abrazo.